Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven. Hoy es uno de esos evangelios que a mí me gusta predicar. Todos me gustan, pero el del día de hoy me gusta porque adivine qué, va en contra mía. Va en contra mía. Entonces, para que esas personitas que se llenan la boca juzgando, condenando a César Arias, que porque él es un pecador, que porque él, que es lo que se está creyendo, que mire que él predica la palabra de Dios pero no aplica y todas estas cosas. Pues bien, hoy es el evangelio donde ustedes se pueden dar gusto dándoles a entender de que ese evangelio que hoy voy a leer va para mí y va para ustedes también, así es que vamos a escuchar la palabra de Dios, no la palabra de César Arias. Por eso yo les he dicho a ustedes, muchachos, es muy fácil juzgar a los demás, condenar a los demás y decir yo no quiero ser parecido a ese, pero ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que cuando Él habla, nosotros debemos obedecer en todo, en cada palabra, porque hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por lo tanto, este evangelio de hoy tiene esa peculiaridad de que nos bofetea a todos, o a muchos, a todos no, a muchos. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Es Colosenses, Pablo le manda otra carta a los Colosenses 3, del 1 al 11. Habéis muerto con Cristo, en consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba y no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Eso es lo que atrae el castigo de Dios sobre los desobedientes. Entre ellos andabais también vosotros, cuando vivíais de esa manera. Ahora, en cambio, deshaceos de todo eso: ira, coraje, maldad, calumnias y groserías, fuera de vuestra boca. No sigáis engañándoos unos a otros, despojaos de la vieja condición humana, con sus obras, y revestidos de la nueva condición que se va renovando como imagen de su Creador hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Todo eso que yo acabo de leer se resume en esta frase: habéis muerto con Cristo, en consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad bienes de allá arriba, donde está Cristo y está Dios. Pues bien, todo esto es continuación de lo que hemos venido hablando todos estos días. Y es que Cristo es uno solo y es Dios. Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y si Él es el camino, la verdad y la vida, nosotros debemos obedecer todo lo que Él nos ordena y vivir en base a Cristo. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Eso lo decía Pablo para darle a entender a la gente de que él no hacía absolutamente nada por sí, por su propio deseo, sino que ya todas sus acciones iban involucradas en Cristo. Si Cristo dijo esto, yo obedezco. Si Cristo dice esto otro, yo lo hago. Por lo tanto, Pablo era uno ya de los convencidos de que ya la vida mundana que él llevaba cuando era judío la había dejado atrás.
porque ya Cristo le había enseñado la vida nueva. Y esa vida nueva dice aquí así, que es alejada, y por eso nos invita a que debemos despojarnos de ese hombre viejo, del hombre de muerte, del hombre del pecado, y que ya tenemos que convertirnos a hombres de Cristo. Por eso Pablo dice, ya no soy yo el que vive en mí, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo me comparo yo a esto? A estos pecados. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. ¿Qué es lo que hay en vosotros, en ustedes y en mí? Cuando señalo hacia allá, yo no sé a quién le caiga el guante. Yo no sé a quién le caiga el guante cuando señalo para allá. Pero cuando señalo para acá, yo sé que me estoy refiriendo a mí. Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. El primero, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. ¿Tienen ustedes estos pecados? Yo tengo la mayoría. Yo tengo varios. La fornicación, la impureza, la pasión, la codicia no tanto. Esa no tanto, porque yo no soy un hombre codicioso ni ambiciono tener mucho. La avaricia, no creo que tenga yo mucho ese tema de la avaricia, porque es una idolatría, y aquí es donde pecan los hermanos separados, en la idolatría. Los pastores vamos, es idolatría, la avaricia. ¿Y qué es lo que más piden ustedes? El diezmo. Ustedes predican la palabra de Dios por avariciosos, porque creen vivir bueno de la palabra de Dios. Vivir de la fe es bueno, y con ello obligan a las personas y roban a las personas a que den el diezmo. Y dice que esos sí son unos verdaderos idólatras, porque adoran el dinero. Si las personas no les llevan el diezmo, ellos no están contentos. Pero si usted les lleva el diezmo a esos pastores, ellos están felices. Y cuando ellos están felices, son idólatras, porque es lo que está más atestado el mundo, con todas estas iglesias que hay por el mundo, con la idolatría. Pero también nos agrega otras cosas. Eso es lo que atrae el castigo de Dios sobre los desobedientes. Una persona, y en esto voy a decirlo así, tengo un amigo que me dice: César, me voy a salir de la iglesia católica porque mi novia es protestante, y como yo quiero mucho a mi novia y ella dice que me meta a la iglesia de ella, entonces yo me voy a meter a la iglesia de ella. Y yo le dije: ¿cómo se le ocurre semejante tontada, mijo? Usted debe atraer esa su novia hacia la iglesia de Cristo, no dejarse salir de la iglesia de Cristo para ir a meterse a una iglesia de demonios. Y ese amigo está tan confundido que estoy seguro que por amor a esa mujer va a terminar en esa iglesia protestante. Se va a salir de la iglesia de Cristo por seguir una iglesia protestante. Y es un error. Es un error que va a cometer ese amigo al quererse salir de la iglesia de Cristo por seguir a una mujer enamorado, cuando le está entregando prácticamente el alma al mismo diablo. Cuando dice que él se va a bautizar en esa iglesia, me lo dijo, y que él se va a casar por esa iglesia. Ahí sabe qué pecado va a cometer. Y esto lo tengo que decir. No existe, y se lo voy a decir muy seriamente, un protestante habiéndose casado por la iglesia protestante, evangélica, adventista, luz del mundo, llámese como se llame, y lo haya casado un pastor, que esté libre de pecado y no esté cometiendo el pecado de la fornicación. Todo hombre que se casó porque un pastor lo casó y los unió, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y le echó ese cuento, está viviendo en fornicación. No hay un solo matrimonio alejado de la iglesia católica que sea válido para Dios. Están cometiendo un pecado de fornicación, porque ese pastor que los casó no tiene, ni ha tenido, ni tendrá la autoridad de Dios para casar, para unir. Lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Ese pastor mentiroso que los casó no tiene la autoridad de Dios, porque no tiene la imposición de las manos,
los sacramentos para ser parte del pueblo de Cristo, embajador de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, esto que estoy diciendo es gravísimo, muy grave. Ustedes conocen parejas, yo conozco parejas que se casaron por la iglesia que no es de Cristo, que no es católica, y ahora están viviendo en el pecado de la fornicación. Y aquí dice esto: eso es lo que atrae el castigo de Dios sobre los desobedientes. Por haberse salido de la iglesia de Cristo, ahora creen que estar en una iglesia verdadera que no los lleva a la salvación por desobedientes, porque debieron haber conservado su fe en la iglesia de Cristo. Sigamos leyendo. Entre ellos andabais también vosotros, cuando vivíais de una manera, ahora en cambio, deshaceos de todo eso: ira, coraje, maldad, calumnias, groserías, fuera de vuestra boca. Todo esto nos hace suponer y pensar que aún los malos católicos, que somos muchos, creemos estar en la verdadera iglesia de Cristo, que es la católica, pero seguimos pecando. Ira, desenfreno, rabias, venganzas, lujuria, desenfrenos, todo eso es malo. Y sin embargo, los católicos, malos católicos, piensan que Dios les va a permitir eso, que Dios permite eso. Y lo peor, los protestantes creen que Dios va a permitir que un mal católico, viviendo de la ira, de la rabia, del desenfreno, de la gula, de la mentira, del coraje, de las calumnias, de la grosería, Dios lo va a salvar. Pues no, Dios no salva a esos malos católicos. Solo sí y solo sí, si en el último minuto se arrepienten de sus pecados. Igual pasaría con los protestantes. Una parejita hermosa que se casó en una iglesia separada, creen estar en Dios, no están en Dios, pero sí se salvan si regresan al redil, a la iglesia católica, y el sacerdote los casa de verdad. Si el sacerdote los casa de verdad, sí es válido ese matrimonio. Si no, están cometiendo un pecado de fornicación. ¿Lo está diciendo César Arias? No, lo está diciendo la palabra. Sigamos leyendo. No sigáis engañándoos unos a otros. Despojaos de la vieja condición humana con sus obras y revestidos de la nueva condición que se va renovando como imagen de su Creador hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos, gentiles. Bueno, ya esto es otra cosa que ya Dios declara, que ya ese reino del cielo no solamente le es dado a su pueblo elegido, al que sacó de Egipto y lo llevó durante 40 años por el desierto. Ya en este caso lo que está diciendo es que ya el reino de los cielos es para gentiles y para el pueblo elegido y para todo el mundo, esclavos y libres. Y es aquí que el reino de Dios es para todo el mundo. ¿Cómo se logra ese reino de Dios? Por esta frase. Por esta frase aquí al principio creo yo que está: ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba y no a los de la tierra. Nosotros hemos recibido un gran regalo, y es que Cristo, al morir en la cruz y dar su sangre por nosotros, nos liberó del pecado y de la muerte, y por eso ya no morimos. Morimos con Cristo, pero resucitamos al tercer día con Cristo. Si Cristo resucitó, significa que nosotros también resucitaremos con Él. Pero ¿cuál es la condición? Debemos ser de Cristo, y para poder pertenecer y ser coherederos del reino de Dios, debemos ser bautizados. Al principio, en aquellos tiempos cuando Jesús dio la orden de ir a bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, efectivamente había gente mayor, y por ello
los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que los apóstoles iban bautizando a los mayores, a las personas mayores, a los dueños de casa, pero con ellos bautizaban también a los niños. Ya hoy día, cuando han pasado 2000 años y la Iglesia Católica se ha extendido por el mundo, sigue bautizando ya a los niños, porque recuerde, nadie puede entrar al reino de los cielos si no es coheredero del reino de los cielos, y solamente se puede aspirar a eso a través de el bautismo. Nadie puede entrar al reino de los cielos sino a través del bautismo. Entonces es lo que Cristo nos está enseñando en el día de hoy, que nosotros, ya que habéis muy resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba y no a los de la tierra. Debemos entregarnos a Cristo en cuerpo y alma. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Pero si nosotros seguimos viviendo con nuestros pecados aquí en la tierra, olvídese que nos vamos a salvar, olvídese que nos vamos a ganar el cielo. Tenemos que abandonar toda clase de pecados para poder llegar al reino de los cielos. Y entre esos estoy yo, que debo abandonar todos mis pecados para poder ser coheredero. No, yo ya soy coheredero del reino de los cielos, pero si quiero ser parte del reino de los cielos, debo abandonar esa vida mundana y debo acercarme a Cristo. Y la única forma de acercarme a Cristo es de dos maneras: a través del confesionario, la confesión de mis pecados, liberándome Él de todos mis pecados, sosteniéndome en Cristo y recibiendo la Eucaristía constantemente. Solo así me libero. Por decir gloria a Dios, aleluya, yo ya soy de Cristo. No. Vamos a leer Salmo 144, es un resumen. El Señor es bueno con todos. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Me detengo un pedacito ahí. Dando gloria a Dios en el cielo y en la tierra, predicando el evangelio, llevándolo a ustedes y anunciando la buena nueva. El reino de Dios está cerca. Convertidos, convertidos, convertidos. Renuncien al pecado, renuncien a Satanás y regresen al redil de Cristo, y regresen a la Eucaristía, regresen al confesionario, y Dios les tendrá misericordia y los perdonará. Es lo que está escrito en el Salmo en el día de hoy resumido. Vamos a leer Lucas 6, del 20 al 26. Dichosos los hombres, los pobres, ay de vosotros los ricos. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Los dichosos y los ay de aquellos. Dichosos los pobres. Pero sabes que yo me detengo mucho en ese dichosos los pobres. ¿A qué pobres se refiere Dios?
¿A qué pobres se refiere Dios? Porque vuestro es el reino de Dios. Y entonces yo me pongo a mirar a un caballero o a una familia que vive al borde de la quebrada. Y esa familia, viciosos, consumen droga. Y en la noche salen a robar, a delinquir, a hacerle daño. Y viven al borde de la quebrada en una chocita ahí de plástico. Ahí viven. Esos son los pobres que Jesucristo está diciendo acá. Pobres esos que matan a otra persona por robarle un celular. Son miserables, pobres. Creen que el celular les va a dar la plata para seguir ricos. Y van y matan a uno y matan a otro y roban y secuestran. Los pobres guerrilleros que van y son capaces de matar a otra persona por secuestrarla y quitarle sus bienes y matan al que sea con tal de extorsionarlo y hacen toda clase de daños con tal de conseguir dinero. Son pobres. Son estos pobres los que está escrito aquí. Dichosos los pobres porque ellos heredarán el reino de los cielos. No, estos no son los pobres. Esos son pobres miserables que no merecen sino el castigo de Dios. Pero estos pobres a que se refiere acá son esos cargados de justicia, de que esperan en Dios, todo en Dios. Viven del pan nuestro de cada día, piden limosna porque son pobres, pero viven a toda hora esperanzados en Dios, en que Dios los va a socorrer y Dios les va a alivianar sus cargas. Esos pobres los que dicen acá, no esos miserables que son pobres, viven en ollas, viven bajo techo, bajo unos techos horribles y su vida es miserable porque viven de la maldad. No son estos pobres. Dichosos los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados. Vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Dichosos los que ahora lloráis porque reiréis. ¿Cuántas personitas hoy enfermitas, tiradas en una cama, nadie los visita? Tristes, enfermos. De ellos es el reino de los cielos, de ellos. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre por causa mía. Aquellos nosotros, los que por predicar la palabra de Dios somos insultados en la calle y nos vituperan y de todas esas cosas. Dice acá, dichosos nosotros, los que recibimos injurias. Pablo y Pedro y todos esos discípulos los apedreaban cuando iban a predicar la palabra de Dios y los apedreaban. Los sacaban de los pueblos a punta de piedra y ellos salían felices de que por cosas del reino de Dios ellos hayan sido insultados, abofeteados y apedreados, porque dicen estamos haciendo bien la tarea, el Señor nos está bendiciendo por cada pedrada que nos metan, Dios nos bendice cada vez más. Eso es lo que está diciendo acá, pero dice también, y hay de vosotros los ricos, porque ya estáis saciados, porque ya obtenieron lo que es su riqueza aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes, de acuerdo a Pablo, fueron avariciosos? Solamente trabajaron por el reino de la tierra y no trabajaron por el reino de Dios. Cosechaban para riquezas aquí en la tierra, pero no eran ricos para con Dios. Es lo que está diciendo acá, que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios y que le obedezcamos a Dios en todo. De nada nos sirve decir gloria a Dios, aleluya, pero no obedecerles. De nada nos sirve ir a misa, glorificar a Dios y todas esas cosas, pero salir a la calle a insultar a las personas, a pegarle a la suegra, a pegarle a la esposa, a ser mal vecino, de nada nos sirve. Todo eso está escrito en este evangelio del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.